La información que buscas. El comentario justo. La opinión generalizada. Tu voz. AM 1620. Aire nuevo en Mar del Plata. El tango es un modo de sentir y pensar la vida, una manera de expresar el drama existencial del hombre. Es un lenguaje, un sentimiento, una rebeldía, una gesta del alma. Es también un arte original y complejo que resulta de la suma de las otras artes: danza, música, poesía y canto. Es una incitación al pensamiento. Para entender cómo somos, aquí comienza En el nombre del tango. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la radio. Iniciamos esta semana de encuentros que nos va a llevar hasta el viernes compartiendo 5 días con nuestra música argentina en la radio, en la 1620, ya cruzando camino a nuestro 7º mes de vida aquí, en esto que nació como la idea de recorrer nuestra gran música argentina, el tango, y a su vez poder conocer las historias de los intérpretes, de los que forjaron los cimientos, los años dorados de la música ciudadana, y también, por supuesto, los que están haciendo el presente de nuestra música argentina en nuestro país y en el mundo. Y hoy nos vamos a ocupar de la historia particular del Pago Chico, de lo que supone hablar de las historias que han sucedido aquí en Mar del Plata. Y vamos a hablar de un lugar emblemático en particular, del Bar Jorgito, el bar más antiguo de la ciudad, que fue fundado en 1921. Hay mucho para contar de lo que ha sucedido en ese lugar mítico de la calle 11 de septiembre y 14 de julio. Y en un ratito vamos a estar charlando con el responsable, con el referente del Bar Jorgito, con Jorge Salvador, quien, bueno, en esta tarde nos va a contar parte de la historia de ese lugar donde han sucedido muchas cosas, han estado presentes muchos personajes. Y entonces, bueno, en esta idea de conocer historias, también conocer la historia del Pago Chico. Y hablando de músicos, vamos a comenzar con un músico que hizo historia en Buenos Aires, pero que en algún momento decidió venirse a vivir a Mar del Plata y pasar sus últimos años aquí en nuestra ciudad con la tranquilidad que le daba esta ciudad, que es un pueblo grande, puede decirse, o una ciudad con un ritmo menos vertiginoso que Buenos Aires. Bueno, Enrique Alessio, este gran bandoneonista, estuvo en la orquesta fundacional de Osvaldo Pugliese. Estuvo más de 10 años luego con Juan D'Arienzo, pero entre una y otra orquesta, en el año 1950, por ejemplo, tuvo su típica propia y grabó con esa orquesta. Agrupación donde estuvieron, entre otros, por ejemplo, Mario Abramovich, este gran violinista, donde estuvo también, por ejemplo, el maestro Jorge Dragone. Arrancamos hoy, en el nombre del tango, con la orquesta de Enrique Alessio.
La orquesta de Enrique Alessio, grabado el 18 de abril de 1950, haciendo un tango que lo había grabado también con Osvaldo Pugliese, de Pedro Mafia, haciendo Tini. Comunícate al 495 42 42 y deja tu pedido en El Nombre del Tango. Y ya lo anticipábamos de movida al comenzar esta edición en El Nombre del Tango. Hoy vamos a ocuparnos de una parte de la historia de Mar del Plata a través de un lugar simbólico, fundado en 1921. ¿Cuántas historias debe haber allí adentro? Y de esas historias, nuestro invitado fue partícipe. Seguramente algunas de esas historias nos va a contar en esta tarde. Lo anunciábamos, estamos hablando con el responsable hoy en día del bar Jorgito, símbolo de la calle 11 de septiembre y 14 de julio. Jorge Salvador, bienvenido en El Nombre del Tango. Bueno, muchas gracias, Canales. Bueno, ¿cuánto puede haber de historia y de historia de una ciudad? Me gustaría que desde tu perspectiva de hombre que hace unos cuantos años que estás ahí desde chico, tu padre es parte de esa historia. Pero, sí, la parte principal. Pero que arranques vos como te parezca para contar la historia del bar Jorgito. ¿Cómo arrancarías? Bueno, eso, te aclaro que ya el funcionamiento en el año 2007 fue declarado de interés cultural por la municipalidad. En ese caso estaba Marcelo Marán, que de chico era cliente también, y el padre era muy cliente nuestro, que era dentista, y era muy cliente de él y su familia de ese negocio. Este negocio se utiliza, los argumentos que se utilizaron fueron los de Mario Trucco y los de la hija del primer dueño. La hija del primer dueño, porque eso le pertenecía a la familia Núñez en 1921. La familia Núñez es muy característica. Norma Núñez, que es la persona que escribe estos argumentos, fue secretaria de varios intendentes, secretaria privada de intendente socialista. Pero ahí también nació su hermano, que es Roberto Damián Núñez, uno de los poetas más importantes, si no el más importante, de la ciudad de Mar del Plata. Pero eso fue un lugar de almacén, despacho de bebida, de un tradicional barrio marplatense que en ese momento se iba constituyendo, muy cerca de La Perla, es el límite de La Perla Pompeya, o sea que utiliza el turismo. Y es un lugar donde fue, como dice los argumentos que usó Mario Trucco, un lugar donde la característica principal fue la mezcla de lo social. O sea, ese negocio era un bar, como eran los bares en esa época, que eran centros de reuniones, importantes centros de reuniones donde se jugaba las cartas, se hablaba, se comunicaba, un lugar exclusivo de los hombres, ¿no? Como las palabras que usa el cafetín de Buenos Aires, dice la ñata contra el vidrio, mirando el misterio que el niño tenía sobre lo que eran esos cafés o esos bares en estos casos. Y es un negocio que después, con el tiempo de transcurrir, ya en ese momento iban jugadores de Independiente de Mar del Plata, de Independiente de Buenos Aires, se fundó el Club Independiente de Mar del Plata en ese mismo lugar, en la esquina, era un club importante, ya te digo, en ese aspecto, y después, bueno, por la gente que iba. Y como almacén, era un almacén que estaba dedicada al servicio del turista también. Pero mi abuelo lo compró en el año 42. En el año 42 lo compró con 200 libretas, se llamaba. Como hay tarjeta de crédito, en ese momento un negocio se compraba por la cantidad de libretas que tenía para financiar la venta del producto que vendía. Como una especie de fondo de comercio. Claro, el fondo de comercio, lo que marcaba el fondo de comercio era la cantidad de libretas que vos tenías. Pero aparte tenía un bar muy importante. Y nosotros contamos una anécdota, que la cuenta mi papá, porque si estuviese mi papá acá, realmente sería que contaría todas las anécdotas realmente que él las vivió. Que cuando el dueño del negocio nos vende en la escribanía, que era la escribanía Vilas, le dice a mi abuelo que le vendía, porque eran amigos, le vendía, le disminuía una deuda que quedaba, pero la condición era que no podía vender cerveza Quilmes. Porque la cerveza Quilmes era un producto que distribuía tanto Parodi, que estaba enfrente del Club Quilmes, a donde hoy está Oban, como de Jacobi, que era la fábrica de hielo y la venta también de Quilmes, y alguna fábrica importante de fideos como la Tehuelche, creo que era. O no, me parece a mí, no me acuerdo bien. Bueno, entonces esa enfrentamiento que había entre Independiente y Quilmes, que marcaba la diferencia de los barrios entre muchos sectores. Y de ahí en más mi abuelo empezó a tener el baile almacén.
Es increíble cómo hasta en un negocio formal, económico, la pasión entraba a tallar también. Y ahí. sí, también somos hinchas independientes de Avellaneda, era fuertemente. El barrio era considerado el barrio de Independiente. Y fuertemente independiente, al ser independiente de acá, eras independiente de Avellaneda. O sea, había una correlación. ¿Tenés referencia, por más que vos en esa época no estabas? No, porque, en esa época no estaba. Pero digamos, ¿cómo era el barrio, los alrededores del barrio? Los alrededores del barrio no difieren mucho de lo que hoy es hoy en día, porque la mayoría de los chalés que nosotros vemos son chaleses de esa década, inclusive los departamentos que están enfrente que los hizo Chejia. Cambió, por ejemplo, donde está la escuela Sarmiento, que tiene más de 40 años ahí en el sí, del año 64, a ver, debe estar, sí, 65. Ahí había una casona que era de la familia Villar, una casona muy importante que salía por Balcarce. Después al lado estaba una propiedad que no está como ahora, pero estaba la misma familia hasta hace poco. La esquina está igual y enfrente cambiaron algunas casas. Pero en sí el barrio es el mismo barrio, porque estamos hablando ya casi de la Perla. Lo que sí mi papá dice siempre, bueno, la plaza que era París, no era Pueyrredón, era el vivero municipal y por razones de relación que tenía el dirigente de Jacobi con su hermano que estaba en política, siempre le daban las mejores plazas y ese vivero municipal se lo dieron como cancha a Quilmes. De ahí viene toda la rivalidad. Y nosotros, el negocio iba trabajando, a la mañana trabajaba como con los lecheros que venían con sus carros a las 5 de la mañana, y en el piletón que está afuera, que vos vas a ver, ahí se disminuía la leche en su graduación, que era tan fuerte que había que ponerle agua sí o sí. Y después de ahí se iban a vender. Y a las 8 de la mañana mi abuelo abría de vuelta para todas las bicicletas que iban a lo que era la construcción de la Mar del Plata que hoy conoce la gente. O sea, cuando vos estás hablando de los lecheros, se tomaba como una parada de los laburantes, claro, que antes de salir a repartir. Salir, no, antes venían, ya ellos trabajaban de muy temprano y venían a ese lugar. Ahí consumían algo y le ponían agua a la leche, la permitida. Era muy gruesa la leche, era casi una crema. Y después a las 7 de la mañana, 6 y media, 7, ya empezaban a caer algunos obreros en bicicleta, obreros de la construcción, que fueron los que construyeron la Mar del Plata. Todas esas bicicletas que se tiraban en los árboles y vos las veías. Y bueno, esa era la vida de un malplatense. Y al mediodía, entre las 8 y las 10, la gente que paseaba tomaba su vermú, y al mediodía venían los vermú que ya mi papá, mi abuelo y mi tío, que también trabajaban ahí, despachaban con los ingredientes. Eso te iba a preguntar, o sea, el plantel era familiar, tu papá. Siempre familiar. Amigos, familiar y de amigos. Mi papá trabajaba en el casino de chico. Lo tendrías que traer a mi papá y acá te va a contar anécdotas mucho más sabrosas que las que te cuento yo, porque él está muy bien cerebralmente, está perfecto y cuenta todo al pie de la letra. Queda el compromiso sellado al aire porque esta es una primera charla que hoy vamos a tener de tu padre, también charlando con nosotros aquí. No, y la parte, después mi papá es el que hace la parrilla. Ahí se hacían muchas comidas en verano. Y en invierno los empleados del casino, que eran amigos de mi papá, terminaban todos comiendo ahí, haciendo grandes comidas que venían a la madrugada. Me gustaría volver un pasito atrás, porque llegabas hasta el mediodía y que decías que la gente venía a tomar el vermú con los ingredientes. ¿Qué tipo de público, en ese caso puntual, para tomar el vermucito? ¿Ya era el trabajador o el que se tomaba la idea de un paseo y se iba hasta ahí? ¿Qué público iba al mediodía, por ejemplo? Sí, mira, el trabajador clase media siempre fue laburante en la Argentina. La palabra laburante es una palabra para nosotros argentinos que somos de los pocos países del mundo que hemos creado una clase media, un intermedio de movilidad. Esa persona venía al mediodía permanentemente y tomaba. Se tomaba mucho, no se tomaba poco, se tomaba mucho. Los vasos eran, te los puedo mostrar, son franceses, eran de otro tipo de vasos, y se tomaba mucha cantidad. Después mi papá podría explicarte, y yo, porque lo he escuchado y he hablado, en mi negocio se despachaba ajenjo, que estaba prohibido. Contanos, ahí está el tango, copa de ajenjo. Claro, el ajenjo estaba prohibido porque tenía 70 grados de alcohol, pero decían que producía un problema cerebral, ataque nervioso, producía al individuo bueno, en ese momento podrías tener 1000 definiciones, porque no es como ahora que cada enfermedad tiene su definición. El ajenjo se llamaba cachivache, porque estaba prohibido. El ajenjo se sirve, es como un anisado, que después, debajo de esa pileta, del estaño que tengo todavía, ya no es estaño, pero la pileta está como el estaño,
está la pileta desde 1920, al goteo de la pileta sobre una especie de colador como los de té, se ponía una goma verde que se diluía dentro del ajenjo. Esta bebida es muy común en Francia. Vas a ver que los poetas casi todos consumían esas bebidas que eran alucinantes, terminaban produciéndote alucinaciones. Y la disfrazaban de alguna manera con el mote El nombre, de cachivache. Todos pedían un cachivache. Pero no era una de las bebidas, o sea, las bebidas que se tomaban eran Pineral, Fernet, el Fernet, no la cantidad de ahora, pero se tomaba mucho Fernet con Pineral, Aperital, la ferroquina Vileri, que era para alimentar, y la ginebra a la mañana, pero eso estaban los licores secos, las grapas a la mañana, para estas personas que iban a la obra. Imagínate que el frío que hacía en la costa de Mar del Plata era impresionante. Sí, literalmente era para calentar el cuerpo. Sí, no, que no hay otra vuelta. El cuerpo se calienta con una copa de grapa, como una copa de licor, producto del orujo, que es lo que produce el verdadero calentamiento. No te lo produce ni el whisky ni nada, ¿viste? Es el orujo. La gente consumía mucha grapa, muchas cañas, que había diferente nombre, pecho colorado. Hay otra que no me acuerdo, pero las vi. Y al mediodía el vermut estaba acompañado por quesito, aceitunas. La aceituna y los manices eran permanentes en cualquier aperitivo. Y después venía el queso, las papas fritas que eran de Casarrós que estaba en la calle España, casi Moreno. Durante más de 50 años fueron los que producían las papas fritas y todo lo que era el aperitivo para Mar del Plata. Todos los bares le consumían a ellos. Después se traían anchoas que las traían directamente del puerto de mi papá y después las preparaban en las barricas y ahí se quedaban saladas. Y de vez en cuando a veces mi abuela hacía mondonguito y esas cositas. Pero no es que era picada, no era un negocio de picada ese. La gente se traía a veces la cosa. Ese era un negocio que se consumía alcohol y para acompañar está como se dice en España. Acá se llamaban ingredientes, allá se llaman tapas. Claro, sí, el bar de tapas, sí. Jorge, estamos dialogando con Jorge Salvador, dueño del bar Jorgito, histórico de la ciudad. Me gustaría que vayamos a la música y a partir de lo que escuchemos sea como una introducción para hablar de ciertos personajes que han transitado por el bar Jorgito. En este caso, vamos a escuchar un tango que habla de un hombre de Mar del Plata, de Victorino Velázquez como autor. Escuchando a la orquesta de Osvaldo Fresedo y la interpretación de Armando Garrido para este Vamos, vamos, Zaino Viejo. La vida es triste arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas al tranco con mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Es que me falta quien me cebaba un mate mientras ataba mi zaino percherón. Y acariciando mi perro chocolate, tomaba alegre un trago del porrón. Tranco a tranco trienzo pena, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena
y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay no viejo, ya estamos los dos iguales, nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, ay no viejo, es hora de descansar. Vamos, vamos, ay no viejo, es hora de descansar. Un sentimiento, una rebeldía, en el nombre del tango. Y hasta las 3 de la tarde estamos compartiendo en el nombre del tango con esta idea de recorrer nuestra música y las historias. Hoy, historias de nuestra ciudad y en particular del bar Jorgito. Y que a propósito de esta ligazón con el tango, digamos que dentro de muy poco, en el mes de junio, particularmente el 18 de junio, el tango va a estar volviendo de algún modo a un lugar natural, donde ya ha habido noches memorables con la música ciudadana. El viernes 18 de junio, el Tango Bravo Club va a estar participando de ese escenario magnífico con una primera noche, un primer encuentro allí, en el bar Jorgito, en 11 de septiembre y 14 de julio, para que, en todo caso, como se ha dicho muchas veces, el tango vuelva al barrio, a su lugar natural. Y decíamos, antes de escuchar esta magnífica versión de Armando Garrido con la orquesta de Fresedo y Vamos, vamos, ay no viejo, a propósito de Victorino Velázquez, autor de la letra de este tango, junto a la música de Fernando Tell, Jorge, Victorino Velázquez fue uno de los asistentes a ese bar. Sí, Victorino Velázquez es un hombre del barrio. Es un hombre que vivía en la calle Fune, donde había un corralón. Este Zaino Viejo está dedicado al padre de él, creo que era el padre de él, y está visto hacia la madre y hacia toda la familia. Era familiar de la familia Uranga. Yo acá tengo un dibujo de Elmer Uranga, gran periodista marplatense, uno de los grandes, ¿no? Unos grandes que sabía más de Gardel y sabía bastante, ¿no? Y también de boxeo y de fútbol. Era hincha Independiente. Estaría mal hoy, pobre. Y hablaba Victorino Velázquez, que era un hombre que iba muy seguido a mi negocio. Yo tuve la suerte de ser amigo de él. Y él escribía sus décimas y entre la gente no sabía y es lo que a mí a veces nos impulsa, y veo que por suerte que todo el mundo está hablando de Mar del Plata y la Mar del Plata de antes, como estás haciendo vos con este sentimiento, porque era un hombre que la gente no sabía quién era. Él estaba ahí acodado al mostrador porque le gustaba acodarse al mostrador y escribir. En ese momento era presidente de Sadaí de Mar del Plata. En cambio, él nunca revestía nada, nunca decía nada. Su mujer, que también cantaba, su hermano, que es ciclista. Toda una familia de trabajo. Y lo que ha escrito del tango este hombre es impresionante. Pero aparte de las personas que venían a verlo. Y una anécdota que yo te contaba el otro día, que en una época él venía todas las noches cuando Argentino Ledesma cantaba en Mar del Plata, antes de cantar no sé en qué negocio en ese momento, él lo traía todas las noches, venía en manga de camisa blanca Argentino Ledesma, y siempre pedía un vinito blanco y un sándwich de chorizo, un choripán, decía. Y con eso se iba a cantar. Y un día había una mesa grande y lo reconocieron le pidieron que cantara la canción símbolo de Argentino Ledesma, que era Cuartito Azul. Y lo cantó, fue espectacular, a capela, como si tuviese la orquesta. Estamos hablando de una de las voces más melódicas del tango. Sí, sin duda. Y siempre iba con Victorino Velázquez. Con Victorino Velázquez. Victorino Velázquez, ya te digo, era una persona, me acuerdo que él criaba perritos pincher y andaba en un jeep. Pero era una persona que escribía. Yo tengo unos versos de él dedicados a la democracia y muchas de las cosas
antigüedades que yo tengo colgadas son regalos de él, regalos personales. Me gustaría, vos que has sido amigo de él, que lo has tratado, como es un nombre que felizmente en estos últimos años... Lo están rescatando. Se está rescatando, que desde tu óptica le hagas una pintura al oyente de cómo era la personalidad, más allá de la calidad de poeta, cómo era la personalidad de Victorino Velázquez. ¿Cómo era? Es el clásico criollo, un hombre callado, pocas palabras, se ponía en un rinconcito o en el lado, yo hablaba mucho con él. Es un hombre que no hacía ninguna laraca, siempre hablaba bajito, una personalidad, como dice ahí, tranco a tranco. Era una persona que había ido a Buenos Aires de muy joven, tenía una vida nocturna de mucho movimiento, de mucha vida. Casi toda esta gente que ha escrito tango tienen una vida muy, no zarandeada, pero una vida bien vivida, plenamente vivida, y que después tenemos la suerte de que la reflejen. Porque yo te escucho hablar a vos y encuentro que en las palabras que vos decís, das en la tecla, decís el sentimiento. El tango no es bailar solamente. O sea, hoy en día está triunfando en el mundo la música y el baile. Lógicamente era imposible que el tango baile pasara desapercibido. Estamos hablando de uno de los pocos bailes excomulgados por la iglesia prácticamente, sí, y vuelto a resurgir. Sino la filosofía de nuestros poetas de la década del 40. Y como dijo Juan Carlos Cope también, ¿no? Sí. El único baile en el mundo que permanentemente sí, tenés que bailar abrazado. Que claro, es uno de los secretos quizás de... Estamos hablando cuántos años hace, y bueno, fue excomulgado, fue alejado de la sociedad. Pero tuvimos suerte de la pléyade de poetas y filósofos que se adueñaron de la letra de estos tangos, y vemos que las letras son superadoras. O sea, uno dice la música, pero la letra se transformaron en una Biblia ciudadana, a la altura de un Martín Fierro. ¿Victorino Velázquez vivía cerca del bar Jorgito? En la calle Funes al 400, por esa zona. Ahí tenían ellos la forrajería y caballeriza, que es lo que canta él en ese tango. Después canta Soy de San Telmo, tiene muchísimos tangos, grabados por las mejores orquestas. Yo soy de San Telmo y vengo por estos barrios para dejar un verso para las madres y mozas de mi ciudad. Yo soy un cantor sincero, sencillo y sentimental. Trabajo como el hornero y canto como el zorzal. Siempre supe respetar al que hablo y trato conmigo. En San Telmo me conocen por cantor y buen amigo. Si hay que calmar el dolor del que vive padeciendo, soy primero en la ocasión para aliviar su corazón. Conmigo, en San Telmo me conocen por cantor y buen amigo. Si hay que calmar el dolor del que vive padeciendo, soy primero en la ocasión para aliviar su corazón. Y yo podría decir que en ese mostrador se acodó él y escribía sus décimas. Iba a comer y siempre también, él picaba algo que yo le cortaba, a veces una morcilla, a veces un choricito, siempre un vinito blanco. No era de tomar mucho, sino que tomaba lento y escribía, siempre sobre papel común. ¿Qué otros personajes recordás de cuando vos estuviste quizás o atendiendo o estando, o que te hayan impresionado? Al principio del negocio, nosotros tenemos que agradecer, y mi papá lo agradece permanentemente, la amistad que él tenía con Ricardo Monterisi, que era el que nos mandaba casi toda la gente, porque cuando mi papá dejó de trabajar en el casino, Ricardo Monterisi de su bar, Ricardito, el más famoso de Mar del Plata. Hoy no se habla, está el local, pero nadie recuerda que fue el bar más famoso de la Argentina. Famoso mundialmente, porque había como, no sé, infinita cantidad de marcas de whisky. Contame la anécdota de esa botella, por favor, que me refería. El otro día yo, buscando, me gustan las antigüedades, busco en los mercados libres, y estaba vendida, me hubiese gustado tenerla. Aparece una de las botellas
de whisky que hecha como son las botellas de Jevon, en barro, el barro cerámica Grey que hacen ellos, que ahí decía claramente lo que nosotros contamos y mi papá cuenta permanentemente. Había una marca de whisky escocés hecha exclusivamente para el bar Ricardito de Mar del Plata. Eso es único en Argentina, ¿eh? O sea, está la botella, bueno, esa botella, lógicamente alguien ha tenido el mismo sentimiento y la tiene en su poder. Pero estamos hablando del bar donde iban la mayoría de las familias adineradas de la aristocracia argentina, fuera de la época de la Belle Época. Es Arenales y Gascón. El local está, pero ya Ricardito... Sí, no es lo mismo. No, y Ricardito fue el que lo alentó mucho a mi papá. Mi papá era amigo de Roberto Saba, un gran jugador de fútbol, marplatense. También de Cardoso, con nuestro barrio. Pero Roberto Saba era amigo de la infancia. ¿Y sigue yendo al bar, me decías, Roberto? Estuvo hace poco, ahora ya su salud no es la misma de antes. Y estuvieron la otra vez mi papá, Mario Truco, Julio García y un amigo de ellos que le dicen el escribano, y los tres, que tenían más de 80 años, habían venido al negocio o se juntaban en el negocio cuando tenían pantaloncitos cortos. Nosotros a Mario Truco le tenemos que agradecer mucho su bonomía y su palabra de aliento, porque permanentemente siempre estuvo alentándonos, junto con Uranga, con el grupo de gente que venía ahí permanentemente. ¿Cómo era eso de que del bar Ricardito le enviaban clientela a Jorgito? Y mi papá lo cuenta, yo lo que digo son las palabras de él. Ya le enviaba a la gente, los amigos de él, y las mesas a veces ya las mandaba paga, para que mi papá se alentara y empezara a levantar cabeza, porque no era fácil, a pesar de que había pocos negocios. Y así empezamos trabajando nosotros en Mar del Plata, con toda gente conocida, por eso es un lugar. Pero la gracia que lo que explica Mario Truco, y uso la palabra de Mario Truco, como podría usar la de Eduardo Zanoli, que acabo de verla acá, que también nosotros le tenemos que agradecer mucho, en un momento difícil él me alentó permanentemente, junto con su amigo José María Conte, era que la gente que venía podía estar una persona súpermente rica al lado, un gran artista, y al lado podía comer un vendedor ambulante con muy pocos recursos. ¿Ese es acaso uno de los secretos de Jorgito? Esa es la explicación de ese negocio, más allá de que sea de quién sea el dueño. Eso fue lo que logró mi papá, y Mario Truco lo explica. Mi papá era capaz de no cobrarle para que la gente se sentara. Capaz de salir a perseguir un cliente a la altura de lo que... En Buenos Aires se hacía eso en La Boca, que el dueño pactara con los clientes. Todos los colegios, todas las despedidas de soltero en invierno, todos despedían el año, todas las clases militares de aeronáutica, de ejército, todos hacían su despedida ahí. Después se juntaban los grupos políticos, bueno, nosotros no teníamos desprecio por nada, a pesar de que todos saben que teníamos una línea radical, y bueno, yo también milito. Pero ahí venía el CNU, venían montoneros, venía gente de todo tipo, y comían todos, y venía la Nueva Fuerza, y venía la UCRI, venían los radicales. Era un lugar diferente, venían los que robaban y los que eran los policías. Y bueno, y había mucho, que lo he dicho por radio, no te lo voy a bendecir, pero había muchas cosas que son parte de la vida, que a pesar de que uno no quisiera que ocurrieran, ocurre, y ocurrían en ese negocio. Y después, bueno, la vida de mi papá, que era una persona que estaba muy relacionada con el juego y todas esas cosas, hacían que también tuviera los caballos de carrera, todo eso tuviese su beta. Era un punto también de referencia para aquellos que querían jugar un número, que querían jugar y se levantaba el juego. No te olvides que en esas épocas levantar juego, había 3 o 4 pasadores de juego, o tomadores, capitalistas. Ahí había clientes, y te voy a dar una anécdota que cuenta mi papá, había un trío muy famoso, que en este momento no me lo pude acordar, no tuve la suerte de hablar con mi papá, que Jorge Piovano, que era el dueño de la cochería, lo contrataba para que con él recorriera todos los bares de sus amigos. Y venía al negocio, que era muy amigo de mi abuelo, le soportaba a mi abuelo, y le contrataba el negocio con bebida y todo. Pagaba una suma de dinero importante, y ese conjunto cantaba para todos los conocidos. Estamos hablando en la época del 40, 41, todavía los discos y eso no tenía. Y así eran esos negocios. O sea, Piovano contrataba, digamos, la parte musical y después iba y cerraba el negocio. Se cerraba el negocio del bar. Los amigos que casi todos los amigos eran los de todos los días, porque era un negocio de muy buena gente.
Eso lo cuenta mi papá también. Y lo contó mi abuelo también, que era de poco hablar mi abuelo. La libreta, esas 200 libretas... Eso era del almacén. Del almacén. ¿Funcionaban? ¿El crédito funcionaba? ¿Se pagaba siempre? O a veces... Se pagaba siempre, pero la gente era más tolerante. No te olvides que son épocas muy difíciles para los obreros en Argentina. Entonces el marplatense trabajaba 60 días, los 3 meses de temporada, y después tenía que aguantar hasta cuando empezaba a teclear, que era en agosto, septiembre, octubre, ya no había más plata. Se le estaba gastando toda la plata que había juntado en la temporada. Yo alcancé a trabajar temporadas, con lo cual vivíamos todo el año. Y éramos un negocio humilde. Era así el turismo. Pero el dinero quedaba en Mar del Plata. El dinero era de acá. Hoy en día los dineros se los llevan las corporaciones. A Mar del Plata no le queda casi nada. Decime, ¿cuántos negocios de Mar del Plata grandes son de Mar del Plata? Muy poco. Antes no, era al revés. Todo el mundo, el dinero quedaba acá, todo el mundo ponía en obras acá y todo el mundo consumía coches, terrenos, casas acá. Obviamente la circulación del dinero en un circuito local se realimentaba la economía, cosa que, como vos decís... Estamos hablando, te interrumpo, de 200.000 habitantes, 300.000. Hoy en día estamos arriba, yo creo que ya estamos en el millón tranquilamente. Seguramente. Estamos dialogando con Jorge Salvador, dueño del bar Jorgito, contando parte de la historia de este mítico local, y en un ratito seguimos charlando con Jorge. 495-4242, el teléfono de la radio para cualquier consulta, cualquier mensaje que quieran dejarnos, y vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Jorge recién mencionaba a Victorino Velázquez, y como uno de los que conducía hasta el local a tomar un vasito de vino y comer un choripán antes de la actuación, a Argentino Ledesma, y alguna vez cantó a pedido del público allí a capela Cuartito Azul, uno de los clásicos. Bueno, acá vamos a usar la imaginación, pero con orquesta también. Que el negro Argentino Ledesma cante Cuartito Azul con la orquesta de Jorge Dragone. Cuartito azul, dulce morada de mi vida, fiel testigo de mi tierna juventud. Llegó la hora de la triste despedida, ya no ves, todo en el mundo es inquietud. Ya no soy más aquel muchacho oscuro, todo un señor de esta tarde soy. Sin embargo, Cuartito, te lo juro, nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que nunca la olvidé. Cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Aquí viví toda mi ardiente fantasía y al amar con alegría le canté. Aquí fue donde sola amada mía, recitándome los versos reseñé. Quizás te enteré para enorgullecerme, gloria y honor como nadie alcanzó. Pero nada podrá parecerme tan lindo y tan sincero como vos. Cuartito azul de mi primera pasión, vos guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás
azul. Hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. Comunícate al 495 42 42 y deja tu pedido en El Nombre del Tango. Sí, buenas tardes, habla María. Estoy escuchando la conversación. Me emociona porque en la década del 40 mis abuelos vivían ahí en Funes y 25 de Mayo. El abuelo también trabajaba en el casino y se iba todos los días al bar Jorgito a tomarse su vermú. Ellos vivían enfrente de la fábrica de hielo, así que me traen recuerdos de allá de la década del 40 cuando yo todavía era chiquita. Y ya los abuelos, por supuesto, si el bar va a cumplir 90 años, el abuelo ya hace unos cuantos que se fue, pero siempre iba a visitarlos ahí. Un beso. Bueno, muchas gracias por el llamado, por esta historia que es una historia adentro de la historia que estamos contando, sí. Y esto es lo maravilloso, que cuando uno se pone a buscar en los cimientos de su ámbito, de su pago chico, aparece la emoción de otras personas que recuerdan cosas vividas en ese lugar que hoy te tiene como protagonista porque estás al frente, Jorge Salvador, sí, del bar Jorgito. En este tiempo, ¿qué es lo que... Te iba a decir algo, Canal. Sí. Disculpa que te interrumpa. Sí, decime. La letra creo que de Cuarteto Azul es de letra y música de Mariano Mores. Batistela la letra. Y la música de Mores, era sí, del cuartito de él. Claro, sí. Marianito Mores iba a la parrilla. Fue 2 veces o 3. Una de ellas fue con el famoso poeta Gagliardi, con Héctor Gagliardi. Otro personaje. Héctor Gagliardi ese día al mediodía fue con unos muchachos del Teatro Tronador, estaban actuando ahí. Y fue un día al mediodía que no iba mucha gente en verano. Ese día, bueno, algunos vinos de más tomaron y todos estaban todos mal. Yo no, la verdad que no tomo, soy como bolichero, no tomo. Emborracho, pero no tomo yo. Entonces me acuerdo que un cliente le dice a Gagliardi que cante los Reyes Magos, que recite los Reyes Magos. Mirá, lloraban todos con Gagliardi recitando los Reyes Magos. Marianito Mores, que estaba en la cabecera de esa pequeña mesa, aplaudía, gritaban todo, fue espectacular. Héctor Gagliardi con Roberto Saba y otro grupo de gente eran muy clientes de mi casa. Y Héctor Gagliardi murió en Mar del Plata. Y mi papá cuenta, y yo recuerdo la noche anterior había estado comiendo en mi casa, en la zona de adentro del comedor, no solo el boliche, porque nosotros llenábamos toda la parte de adentro, toda la parte de la... Esta es la parte de parrilla. Porque la señora lo que comenta es la época del bar. Claro. De cuando era un lugar, te lo digo, Héctor Gagliardi iba. Otro que iba mucho era Osvaldo Ardizone, que quedó muy grabado. Osvaldo Ardizone, que iba como director de Tiempo Argentino, creo que de la parte deportiva, iba mucho. Inclusive le hizo a mi papá un reportaje muy interesante. ¿Iba a tomar algo o se ponía a escribir también ahí? No, iba a hablar con mi papá. Hablaba mucho. Pero en poco tiempo falleció Osvaldo. Nos dejó una foto que la tenemos ahí. Se ponía a hablar con mi papá, porque mi papá se pone a hablar, era un hombre de diálogo fácil con la gente. Se acomoda mi papá al diálogo. Pero con Osvaldo Ardizone hablaban, con Uranga una vez hablaban de Gardel también. Y tengo si te puedo contar, sí, viste que tenemos muchas fotos de Gardel y dibujos de Gardel hechos por Sabat. Eso es una persona que tengo la foto ahí, la tengo con Goyeneche, que es el señor Tarantino. El señor Tarantino, que hace mucho, yo no sé, ojalá esté bien, hace tiempo que nunca más volví a hablar con él, era el presidente que administraba la fundación que tenía el mausoleo de Carlos Gardel. Entonces todas las fotos que él me trajo es para mantener vivo en cada lugar la memoria de Gardel. Porque no solo haciendo fundaciones, sino teniendo las fotos, porque se va a perder si no. A la larga la gente joven va a tener otros ídolos.
Si nosotros no seguimos promocionando la marca registrada que es Carlos Gardel, la vamos a perder. Te consulto, vos no tenés referencia, no porque en esa época no estaba tu papá, pero Gardel solía viajar No, Gardel mucho en esa a Mar del zona, Plata. en ese bar no. Donde Gardel estuvo, lo iban a buscar, porque mi abuelo tenía, antes de tener el bar, tenía un taxi, un Ruby. Y del Teatro Odeón, cuando cantaba Gardel, lo llevaba una de las personas lo llevaba. Y después prorrateaban, porque Gardel era muy generoso. Te dejaba 10, un 100, un 50, era mucha plata. Iba a ir a la zona sur de Mar del Plata. Él iba a la zona de lo que dicen ellos, el bar que está en Independencia y Mateo, por esa zona, lo de Cabeza, parece. Claro, sí. Pero te termino la anécdota. Pero en la calle 9 de Julio de España, que había un bar muy importante, muy grande, ya no está más, ahí había en este momento no me acuerdo el apellido del dueño, pero había lo que llamaba el que atendía hacia el asado, era un enano, dice mi papá. Ahí lo de Lizarrazu, o lo de Lizarraga, ahí fue Gardel, 9 de Julio de España, ahí iba Gardel a comer un asado y lógicamente que Gardel cantaba. Gardel no se hacía rogar por nadie. No era de esos tipos que no, Gardel cantaba, como Argentino Ledesma ese día, cantaba. Porque mucha gente cuesta hacerlo cantar. O sea que sí, al barrio fue Gardel y lo traían los taxis. Lo que en la calle 20 de septiembre y 9 de julio, enfrente de lo que era el Centro Vasco, no, el Club Navarro, estaba ahí la cancha paleta al aire libre, estaba la peluquería de Capuano hasta hace poco tiempo. Ahí está el centro de veterinaria, está el edificio. Capuano era de Olavarría y le había cortado el pelo a Gardel y lo contaba como anécdota en Olavarría. Le había dejado también Gardel en su generosidad 25 pesos, era una fortuna por cortar el pelo. Pero él siempre se jactaba, Capuano murió como a los 90 años, de haberle cortado el pelo a Gardel. No, Gardel acá tuvo, la mayor movimiento fue en los famosos Stud. Claro. Esa historia yo, a mi papá no se la escuché. Lo que sí te estoy contando es la calle España y 9 de julio. En donde están los departamentos estaba un boliche grande, que el último que lo tuvo fue Julio Saba, hermano de Roberto. En ese bar, en la esquina, era lo Lizarraga, había un enano que era el que atendía. En ese lugar fue a comer y a cantar Gardel. ¿En qué época el bar empieza a reconvertirse de ser un bar y con la parte de almacén a transformarse en parrilla? ¿O en cuánto tiempo convivieron todas esas actividades hasta que dejó, por ejemplo, de ser almacén? No, almacén dejó de ser en el año 50, 54 más o menos. Yo ya no estaba. Yo no conocí el almacén. Conocí los muebles que los iban sacando a medida que iba creciendo la parrilla. Y después trabajaban en la década del 60 por intermedio de tantos casineros y por un grupo de capitalistas de juego de Buenos Aires muy importante que venían a comer todos los veranos y movían mucho dinero, empezaron a hacer ellos y organizar. Y después empezamos a tener los amigos que hacían los asados, todos conocidos. Todo siempre fue conocido y siempre fueron amigos. Y después sí, ya empezaron a venir artistas, porque como acá hay un artículo del Atlántico que dice claramente, casi todos los artistas venían a comer. Lo que pasa es que nosotros venían a comer como venían a comer a su casa. Al principio también, Juan Carlos Mareco, con Mariquita Gallegos, ellos venían muy seguido. María Rosa Gallo, Tito Alonso, Alejandra Pasano, Rani, jovencitos venían. Muchos eran clientes de Ricardito. Mencionaste también, internamente... Rani, nada que ver, jovencitos. Néstor Fabián, Osvaldo Piro, también dijiste... Osvaldo Piro venía a comer, y venía también con Rinaldi. Venían a comer como clientes, pero eran como clientes. Y lo de Néstor Fabián era por una amistad de esta misma gente que yo te estoy contando. Siendo joven, cantaba en el patio de mi casa. Pero no era cantor todavía. Pero todo el barrio venía a verlo, que era costumbre de esos barrios, cuando alguien cantaba, que viniese la gente. No han pasado, yo en este momento te podría decir, periodista, te podría decir que venía Fioravanti, que venía Azaro, Calvo, que en ese momento era un dúo importante, y que venía Osvaldo Ardizone. Osvaldo Ardizone sí, para nosotros es otro símbolo, porque él era al revés, él venía y se quedaba, como Mareco también, al principio cuando era Pinocho, también era un hombre de hablar. Venía Soriano, que venía a comer. Soriano venía a comer de madrugada, cuando terminaba, y no quería que lo molestara nadie. Él comía y leía el diario, y se iba. Te podría nombrar hoy en día
Cuando hicieron la reconversión del fútbol, el Gordo Martínez, que venía con la mamá, que yo te contaba la otra vez, venía con los hijos. Era dirigente del Deportivo Español cuando se asocia a Armando. Ahí hizo el pase de Yazalde venía buscándolo, venía a la parrilla para buscarlo. Nos traía, era un bodegón, ni siquiera había la decoración de hoy en día, lo traía a comer a Boca. Venía Adolfo Pedernera. Adolfo Pedernera arregló el contrato en Boca en invierno con Alfredo Di Stéfano, los dos comiendo ahí. Los veo todavía. ¿Vos, en ese momento que vos estabas allí, ¿era algo natural para vos ver tantas figuras? ¿O ya en ese momento era natural? No te sorprendía? O sea, digamos, ¿fue algo que fuiste asimilando? Me sorprendía ver a Di Stéfano, que nunca lo había visto. Independiente venía Grillo, venía Sastre, venía Bello, venía Lecea, que era de Mar del Plata. Lecea terminó todos sus días viviendo en Mar del Plata, tenía 2 taxis. Lecea era un fullback importante de Independiente en la década del 38-39. Yo me olvido de gente, te podría hacer una lista que no lo podés creer. La gente que venía a comer, y sí, bueno, Roldán venía siempre y un día vino con Olmedo, venía el Mudo, venía mucha gente. ¿Qué horario tenía, Jorgito? No, abríamos temprano y cerrábamos cualquier hora. Mientras hubiese fuego se daba de comer, mi papá te daba de comer igual. Abríamos ya a las 8 ya abría, porque se trabajaba de tal forma que vos trabajabas por tanda y a las 8 de la noche... Eso ya cuando el negocio estaba desarrollado, también nos costó imponernos, ojo. No es que pusimos 2 meses y trabajamos. Lo que pasa es que teníamos gente importante que nos ayudaba. Siempre gente que nos ayudaba. Hoy en día, en este siglo XXI, que pareciera que las maneras de divertirse, de las salidas de los argentinos y en el mundo también están planteadas de distinto modo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo seguís enarbolando desde tu lugar, con tu familia, con tus hijos, la bandera de un lugar que nos habla de otra manera de conectarse, de otra manera de encuentro? Claro. ¿Cómo se hace para seguir adelante? ¿Dónde están las banderas? No, nosotros no nos quejamos, estamos moviéndonos dentro de nuestras pautas de trabajo, sacamos para vivir, somos gente ordenada. Somos una familia, las familias es así. Ojalá todos los negocios fueran familiares, recuperaríamos un capital importante. Y la pauta es que hemos vencido al mercado y al sistema. El sistema nos decía que teníamos que vender para construir un edificio. Y nosotros decidimos nuestra vida y no que otros lo decidan por nosotros. ¿Sabes qué bueno es escuchar esto? Porque en los últimos meses, el dolor que me ha dado viendo cuando negocios inmobiliarios hacen que un futuro edificio reemplace el lugar de construcciones viejas que hablan de la historia de Mar del Plata. Sí. Y ustedes están llevando adelante una llamita de una antorcha que habla de lo que es Mar del Plata históricamente, y que tengas esa convicción, creo que a los que están escuchando les debe encender la cuota del lirismo que todos debemos tener. Daniel, lo que pasa es que todos no somos iguales. Esto no puede ser, esto para mí, otros tienen otra forma de vida, no podemos generalizar, cada uno elige su camino y sabe los riesgos que tiene y sabe las satisfacciones. No hay un mensaje, la reforma desapareció, la vendieron y no solo que la vendieron, sino que remataron los enseres. Yo creo que mínimamente en agradecimiento a Mar del Plata los enseres tenían que haber sido donados al municipio. Sí, no rematar un banquito que era de tu abuelo. Sí, yo el banquito de mi abuelo no lo voy a rematar. Convengamos que hay dos, si no culpabilidades, responsabilidades. Por un lado, el desinterés familiar en mantener ese capital, en todo caso romántico, y la comuna en no hace nada. No intentar... Yo fui funcionario y sé que no hace nada. Pero por eso hay una responsabilidad, si no se puede desatender la historia a esos niveles. Más un lugar que no me vas a decir que en la ubicación que estaba no podía ser rentable. Bueno, eso, yo juzgar, no me pongo en lugar de otro, que cada uno haga su vida, tienen derecho a tener su vida y a elegir su camino. Ese no era su camino y bueno, lo querían eliminar. Yo lo que me refiero es que el municipio tenía que haberle pactado una entrega de los productos que tenían adentro. No era cualquier cosa lo que tenían adentro. Era un tesoro cultural. No tiene valor. La reforma no tenía valor para los marplatenses. Inclusive yo he ido infinita cantidad de veces. Era un lugar que merecía ser emplazado los enseres en otro lugar. Y el municipio no quiere hacer nada, pero le da 90.000 pesos a la falla valenciana. Está bien, es algo importante, pero que se lo dé un privado. La cultura de la reforma para mí era muy importante para Mar del Plata. Más allá que no tiene la misma forma, igual el edificio de la reforma, el primer edificio de la reforma todavía lo tenés en pie. Es el que está Obras Sanitarias
Esa fue la verdadera reforma, la de los Resach, de los catalanes. Digamos, a media cuadra, digamos. En la esquina. En la esquina, sí. Ese es el edificio de Reforma. Ya Cambiaso lo puso en su lugar. Pero uno cuando conoció a Cambiaso, conoció a la mujer de Cambiaso ahí, veía todo el paisaje, aunque no estuviesen ellos, estaban. Es como yo cuando entro al negocio, aunque no estén mis abuelos, están. Sí. Pero aparte, yo te digo, mucha gente, a nosotros nos pueden decir, puede ser que sea patrimonio arquitectónico, porque hay fotos que están recorriendo que no las hemos hecho nosotros, que lo ponen como arquitectónico, por lo viejo, por todo. Pero nosotros creemos que la definición para el negocio, por la gente que viene a verlo, vienen los nietos, cuando ellos vinieron con sus abuelos, hoy vienen con sus nietos, sus bisnietos, es patrimonio sentimental de un pueblo. Y eso era la Reforma, y eso era Parrilla Jorgito, y eso era Ricardito, y eso eran muchos lugares de Mar del Plata, algunos más humildes, pero eran patrimonio sentimental. Y en la medida de que vos te enfrentás al tiempo, e inclusive te aclaro, crece el patrimonio económico también, porque una cosa que vos la tenés revalorizada en el tiempo, hoy en día se le da mucho valor. Sí. Todavía no llegó a la Argentina, en Buenos Aires llegó. La cotización es distinta. Claro, la cotización tiene su valor, o sea, no creas que estoy haciendo un gran sacrificio, es un proyecto. El sacrificio sería si yo me desprendiera, fuera un vago, no, y eso me diera de comer. Jorge, bueno, llegamos al final de este primer capítulo donde hemos conocido un poco más al Bar Jorgito, este emblemático lugar de 11 de septiembre y 14 de julio. Queda el compromiso firme de programar la venida aquí de tu padre, quien ha estado, tantos años al frente de ese lugar. Hoy te toca estar a vos al frente. Y papá viene, de vez en cuando viene, pero los problemas de salud se lo impidieron. Bueno, y en el próximo capítulo también hablamos de la otra generación, la de tus hijos que te están acompañando también en este trabajo. Sí, ya son ellos, Daniel, ya estoy pasando hasta yo. Te dejo un abrazo grande. Gracias. Y la gratitud de esta venida a la radio. Y por supuesto, recordamos, el 18 de junio, viernes, vamos a estar con el tango volviendo al barrio, y en este caso, qué mejor lugar en el barrio que el Bar Jorgito. Bueno. Va a ser una noche para divertirnos y compartir con algunos amigos que tenemos muy cercanos. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias por este espacio que me das. Vamos a cerrar esta emisión hoy inaugural de la semana en el Nombre del Tango con uno de los hombres que alguna vez también fue a comer ahí a Jorgito. Estábamos hablando de Osvaldo Piro. Bueno, hoy está en Córdoba, ama Mar del Plata, viene a Mar del Plata todos los veranos. Cerramos con Osvaldo Piro, su orquesta, y un tango de su autoría, Magia en Buenos Aires. Hoy hablamos aquí de la historia y de la magia del Bar Jorgito. Hasta mañana.
Desde Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite AM 1620. Aire Nuevo.